Vamos a hacer algo de tarea hoy día. Ah, ¿Ya? ya, muchas gracias, Así profe. que tranquila. Ya, Bien, vamos gracias. a empezar entonces, chiquillos. Buenas tardes, bienvenidos a legislación laboral. Hoy día perdón, nada que ver, estoy perdida yo. Gestión de bienestar y servicios, ¿cierto? Hoy día vamos a ver un tema, aunque pudiera sonar, ¿cierto? Que es un poco distinto a los que ya hemos visto, ¿cierto? Si uno analiza bien, no es tan distinto, ¿cierto? De igual forma, tiene que ver, ¿cierto?, con los beneficios, más bien con las obligaciones legales y éticas, ¿cierto?, que la empresa tiene con respecto, entre otras cosas, también a sus trabajadores, ¿ya? Por tanto, no es algo tan ajeno, sino que quizás es algo que tiene mayor amplitud. Eso es lo que tiene, mayor amplitud. Y esto se llama RSE. ¿Alguien ha hablado, escuchar del RSE o responsabilidad social empresarial? No, señorita, yo por lo menos. No, ya, ok. Yo Vamos he a... escuchado eso, pero el significado no me acuerdo, pero sí he escuchado lo que usted dijo al último. Ya, de la responsabilidad social empresarial. Ok, Sí. muy bien. Vamos entonces a compartir y les voy a dar otro regalo, ¿cierto? No es punto, pero sí es un bonus track para la prueba o la evaluación de mañana, ¿ya? Así que me lo recuerdan antes de que terminemos. Bien, vamos a compartir la pantalla entonces para empezar con esto como que es tan raro, ¿cierto? ¿Ven el PPT? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Profe, Perfecto, vamos a ver entonces esto que se llama responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Y la sigla resumida obviamente es RSE. Pues bien, ¿qué es la RSE? En términos bien generales, ¿cierto? La RSE es un modelo de gestión, ¿ya? Eso es lo primero, modelo de gestión. Eso significa entonces que nosotros ya habíamos definido lo que era gestión y qué gestión era hacer para llegar a un objetivo, ¿cierto? Esa era más o menos la definición que habíamos conversado. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas que tiene este RSE, ¿cierto? O este modelo de gestión? Son básicamente 5 áreas, ¿ya? Es la ética empresarial, medio ambiente, calidad laboral, marketing responsable, ¿cierto? Y el compromiso con la comunidad. Si ustedes se dan cuenta, estas áreas, ¿cierto? Abarca entonces lo que está dentro de la empresa, ¿cierto? Es decir, sus trabajadores y su clima y su calidad laboral. Lo que está fuera de la empresa, ¿cierto? Lo que rodea esto de por ejemplo, las comunidades, las juntas de vecinos o todo lo que esté alrededor, ¿cierto? De la empresa. Y por otro lado, tiene que ver con cosas que son un poquito abstractas, que uno no las ve necesariamente, pero que de igual forma, ¿cierto? Tienen que estar incluidas, como son, por ejemplo, el marketing responsable y la ética empresarial, ¿cierto? Vamos a ir desmenuzando y viendo cada una de estas en forma general. Ahora, lo que yo podría decir de esto, ¿cierto? Lo que uno, por lo pronto, lo que a ustedes se les podría venir a la cabeza, ¿cierto? Es, por ejemplo, cuando las empresas, básicamente es con respecto al medio ambiente, que eso es lo que ustedes a lo mejor podrían relacionar mucho más, ¿cierto? Estas empresas, por ejemplo, que emiten muchos gases, ¿sí? O que de una u otra manera contaminan o la tierra, o el agua, o el aire,
¿sí? Quizás eso es lo que a ustedes les podría hacer como más, lo podrían relacionar mejor, ¿cierto? ¿Y qué hacen estas empresas, cierto? Como para de alguna manera resarcir, ¿cierto? O evitar el daño o el gran daño que hacen. Por ejemplo, yo les puedo contar una experiencia personal con respecto a esto del medio ambiente. No sé si alguien conoce o ha estado cerca de la costa de Curicó, en una localidad que se llama Licantén. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. Si es que no, esto está muy cerca, ustedes imagino que recordarán al famoso niño Zafrada, ¿sí? Sí, el que Sí, vive en Iloca. y Yo soy de allá, Mira, entonces tú sabías de qué es lo que voy a hablar, pues claramente. de la séptima región. Exactamente, pues. Entonces, Iloca queda muy cerca de Licantén. Hay otros pueblos cerca, obvio, está Lora, está La Pesca y varios lugares cerca, Gualañé, pero Gualañé está más lejos. Bueno, mi suegra vive en Licantén, por lo tanto yo hace 30 años por lo menos que conozco más o menos la situación. Bueno, ahí hay una empresa, una celulosa que es muy grande, que se llama la Licancel, así se llama, ¿ya? Esta Licancel, que es una empresa productora de celulosa, obviamente de madera, ha contaminado mucho el ambiente. Tiene unas tremendas chimeneas, así como cuando uno ve en la televisión y que muestran esa chimenea gigante y que tiran humo ya. Eso está instalado ahí en la séptima región. Además de contaminar el aire, porque no es tan solo que tienen gases, sino que el olor es insoportable. Es un olor nauseabundo, a huevo podrido mezclado con pescado. No, es horrible. Y además de eso, frente a la empresa está el río, el río Mataquito, ¿cierto? Que además también lo han contaminado. Entonces ustedes dicen, ¿y qué hace esa empresa ahí, ¿cierto? Si está contaminando todo. Por ende, podríamos decir, o sea, tiene cero modelo de gestión de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Cero. Claro, pero ¿qué hace esta empresa? Toda la gente, a lo menos del sector de Licantén, todas las personas que viven ahí, el 90% trabaja en la Licancel. ¿Ya? Entonces, una forma, ¿cierto?, de resarcir, ¿cierto?, o de aminorar el daño es dándole trabajo a las personas. Entonces, las personas que no saben, ¿cierto?, de qué se trata todo esto, llegan a Licantén y preguntan, por Dios, ¿qué es este olor? Regularmente es en las tardes. Entonces todos dicen, de la Licancel. ¿Y por qué nadie hace nada y a nadie le molesta? Entonces todos se encogen de hombro, ¿cierto? Porque obviamente desde ahí sale el pan que comen todos los días, ¿cierto? Porque trabajan ahí. Entonces ahí también, ¿cierto? Tenemos un tema de la ética, que también está mezclado un poco con el tema del medio ambiente, en ese caso por lo menos, ¿cierto? Bueno, a esto yo me refiero, ¿cierto? Con la responsabilidad social empresarial. Una empresa que se jacta de tener esto, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace es tratar de evitar, ¿cierto?, de hacer el menos daño posible, de ser éticamente, de ser éticos empresarialmente, dar una buena calidad de vida a sus trabajadores, ¿cierto? Tener un compromiso con la comunidad y además tener un marketing responsable, es decir, yo te estoy dando lo que efectivamente estás comprando, ¿sí? Eso es, en términos súper generales. Vamos a ir desmenuzando algunas cosillas. Bien. ¿Qué es entonces RSE? Responsabilidad social empresarial, ¿sí? Dice, son los compromisos legales o éticos que asumes, dice, por el impacto que causa tu empresa en el mundo que lo rodea. En la práctica, ¿cierto?
son las cosas buenas que puedes hacer por la sociedad para resarcirlas por el daño que puedas causar con tu negocio, ¿cierto? Eso es. Entonces, es la responsabilidad y el compromiso que tienen las empresas, ¿cierto?, de poder un poco alivianar o de hacer cosas buenas precisamente por los demás y que tu empresa no produzca daño. Eso es, ¿cierto? Ahora, ejemplos de estos, chicas, tenemos muchos, chicas y chicos, tenemos muchos ejemplos en Chile, porque lamentablemente, ¿cierto?, esto se cruza muy directamente con el tema de la plata, con el lucro de las empresas, ¿cierto? Ahí se mezclan las cuestiones y no siempre es posible, ¿cierto?, que las empresas lo hagan. Por otro lado, ¿cierto? Quizás el daño al medio ambiente es algo que efectivamente a nosotros como chilenos, ¿cierto?, nos atañe. Porque claro, uno puede decir, ¿cierto? Ah, pero no importa si yo no vivo allá. Yo no vivo en Licantén, así que da lo mismo, ¿cierto? Pero somos todos chilenos y por lo tanto, ¿cierto? Uno tendría que estar como un poco preocupada de las cosas que pasan. Hay muchísimos ejemplos con eso. Les Sí, voy a... profesora, yo le Dígame. quiero comentar que aquí donde yo vivo, en Buin, hay una empresa que se llama Aconcagua. Ya, Y Aconcagua, todos los veranos está el olor, pero fuerte, se siente en todo aquí Buin. Y se ha ido a estos de la salud y no pasa nada porque ellos la pagan la Ceremi. multa y siguen funcionando igual. Ahí va, Además, precisamente que ahí, le dan trabajo a los que viven acá. Entonces, es justamente lo que usted está hablando. exactamente. Y ahí yo precisamente a ese punto iba a llegar, ¿cierto? En que lamentablemente, porque ustedes es lo que se preguntan todos, bueno, pero ¿y qué hace la autoridad? Porque ¿quién lo arregla? Ya, sí, existen autoridades, están digamos, los procedimientos administrativos y son las multas. Pero las multas son tan pequeñas, ¿cierto? Que las pagan las multas, ¿cierto? Y siguen funcionando. Y el daño se sigue ocasionando. Ese es el tema. Entonces las multas no son acordes al daño que efectivamente hacen, ¿sí? Y como decía la compañera ahí en Buin, pasa en muchos lugares. Eh, por ejemplo, yo les iba a recomendar algo. Hay un documental que es como un video, que no es muy largo, que está en YouTube. Ubíquenlo, que se llama el lago Las Cruces o Las Tres Cruces, algo así. Me parece que es Las Cruces, pero no es de Las Cruces de allá del litoral central, es de acá de Valdivia. Ahí había un humedal, ¿cierto? Con unos, ¿cómo se llaman? Cisnes de cuello negro. Era un humedal maravilloso. Y llegó una empresa, ¿cierto?, y produjo tal mortandad en esa laguna que claramente se fueron los cisnes que se alcanzaron ahí, pero la gran mayoría murió. Se murió porque lo que vertía esta empresa en el agua se iba al fondo, ¿cierto? Y mataba toda la flora marina o la flora, digamos, de esa laguna de la cual estos cisnes se alimentaban. Se murieron. El agua obviamente se contaminó y las multas fueron muchas. Hubieron muchas protestas incluso en esa zona y no pasó nada, absolutamente nada. La empresa siguió funcionando, ¿cierto? Muy cerca de acá, en Melipilla, por ejemplo, existen varias chancherías, ¿sí? Que uno puede decir, bueno, pero los chanchos nos dan de comer, ¿cierto? A todos nos gustan los chanchos, sí, para el asado, ya. Pero vivir cerca de una chanchería es algo terrible, terrible, porque primero el olor, ¿cierto? De toda la caca de los chanchos, y eso lo que provoca, aparte del olor, porque el olor de pronto puede ser una cuestión momentánea, ¿cierto? Porque el viento te lo puede llevar, te lo lleva a otro lado, pero son las moscas. La cantidad de moscas que tiene toda la zona donde hay una chanchería
es terrible. Por ejemplo, en la zona de La Estrella, muy cerca de Machihue, como camino hacia Pichilemu, para que se ubiquen, ahí hay una chanchería. Y todas las ventanas de ese lugar tienen mallas. Todas las ventanas, las puertas tienen malla. Porque es tal la cantidad de moscas que ya ni siquiera los insecticidas las matan. Así de heavy. ¿Y qué pasa con esa chanchería? Dirán ustedes, bueno, pero ¿y este lugar que yo les comento, La Estrella, han hecho mil cosas, han llevado a la televisión, porque ha salido en televisión también, han hecho protesta, han hecho marcha, tú vas para ese lado y hay en todos lados letreros no a la chanchería, y ahí tampoco. Bien, gracias a los chanchos lo están pasando, chancho, chancho. Y no pasa mucho, ¿cierto? Bueno, En es porque Talagante hay una, profe. en Talagante también, sí. Sí, usted entra a la comuna de Talagante, yo vivo en Peñaflor. Y yo entro a la comuna de Talagante y el olor es insoportable, sobre todo después de las 4 de la tarde. Exacto, porque sí, Porque efectivamente todos a ciertas horas. esos desechos al final lo echan al río, Mira, porque están cerca del río. Y entonces aquí están, o sea, ya no tienen funcionamiento porque ya se cerró. ya, lograron Porque cerrarla. por el tema del que estaban estaban contaminando el río. Ya, bueno, ahí por lo menos hubo algo, pero en la gran mayoría de las Sí. partes no hay nada, ¿ya? Entonces hay 1000 ejemplos, chiquillos, 1000 ejemplos. Pero claro, uno como persona, ¿cierto? Debiera empezar desde uno, quizás desde lo más sencillo. A lo mejor no necesariamente con las empresas, porque sabemos que las empresas buscan fin de lucro, y está bien, nadie dice, porque si yo estoy invirtiendo una cantidad de dinero, claramente voy a querer, ¿cierto?, multiplicar ese dinero, indudable, ¿cierto? Pero eso no tiene por qué significar perjudicar la vida de otros. Por lo tanto, uno, ¿cierto?, como ser humano que habita esta tierra, debiera hacer pequeñas cosas, ¿cierto?, en la cual uno debiera tener una responsabilidad social, ya no empresarial, sino que una responsabilidad social, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cierto?, bajar el consumo del agua, bajar el consumo de la luz, empaquetar con material reciclado, mejorar, dice, la comunicación interna con tus empleados o con tus trabajadores. Hay pequeñas iniciativas muy sencillas y obviamente otras muy sofisticadas, ¿cierto? Entonces, una manera sencilla y que podemos empezar desde nosotros, ¿cierto? Es, por ejemplo, apagar las luces cuando no las necesitamos, ¿cierto? Es consumir el agua en forma racional. Es, por ejemplo, regarlas, si vas a regar en verano, regalas en la noche y no las riegues en el día porque el agua se va a evaporar, ¿cierto? Son cosas súper sencillas. Por ahí leí o lo vi, no recuerdo bien, no es idea mía, ¿cierto? En vez de estar tirando, cuando uno va en un auto, una micro, lo que fuera, tirando papeles al camino, latas de cerveza, yo he visto de todo, hasta una vez vi cuando una mujer tiraba un pañal desechable desde la ventana, lo vi, que me pareció, mi marido adelantó y le gritamos cochina, porque era lo mínimo que se merecía. Bueno, yo vi entonces que en vez de hacer eso, todas las semillas que uno come, que no come, por ejemplo, las pepas de las manzanas, las pepas de las naranjas, todo eso que tú te puedes comer en el auto, ¿cierto? Lo que sí puedes tirar para afuera son las pepas. Tira las pepas a la tierra, ¿cachai? Porque por último vas a lograr que en algún minuto, a lo menos la basura que estás tirando, se va a transformar en un árbol, ¿cierto? Entonces, ¿podemos hacer cosas como responsablemente sociales que somos? Sí, lo podemos hacer. ¿Y estas cosas las podemos llevar nosotros como gestores de recursos humanos? Sí, también, ¿cierto? Preocuparse de la luz, que el papel, por ejemplo, se ocupe en forma racional, ¿sí? Hay muchas empresas que botan mucho papel. Ahora, por lo regular, yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez, que en los correos, al pie del correo te dice, si no es necesario imprimir este correo, no lo imprimas, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tratar de, dentro de lo que se pueda, y tener la conciencia, ¿cierto?, de que esto no es importante tan solo para mí, sino que para los que me rodean y para los que vienen. Bien. Profe, ¿le puedo Dígame, hacer una consulta? por supuesto.
Yo por lo menos hace una semana estoy pasando en este proceso de dejar de consumir carne. ¿Ya? ¿Por qué esto no se habla en las empresas o no se habla en otras partes? Porque no sé si usted sabe, por ejemplo, pero para producir una sola hamburguesa se necesita 1.695 litros de agua Sí. y me parece que es muchísimo. O sea, nosotros sí podemos bajar el consumo del agua, si no estamos lavando los dientes, en vez de dejar el agua corriendo, cortarla, pero nunca se habla también de la cantidad de agua y contaminación que produce el producir carne, aparte del sufrimiento de los animales y entre muchas otras cosas. Sí, yo te voy a contar algo que me lo contó a mí un profesor cuando yo estaba en la enseñanza media, es decir, hace harto rato, varios años atrás, más de 30 por lo menos, ¿cierto? Y este profesor tuve un profesor muy seco, y en la cual era un profesor de historia, y en la cual una oportunidad nos dijo de que Sudamérica era el potrero, ¿cierto?, de Estados Unidos, ¿sí? O de Norteamérica. Éramos el potrero. Entonces, y claro, después nos explicó, ¿cierto? Porque claramente todos quedamos con la cara así como media desfigurada de que está hablando este caballero, ¿cierto? Es el primero que me habló, por ejemplo, del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Que mucha gente no lo sabe pronunciar, pero es el ADN, ácido desoxirribonucleico, eso lo enseñó él también. Entonces, este caballero nos contó a mí y a mi curso que por qué éramos el potrero de Norteamérica, porque resulta que acá, la primera pregunta que nos hizo, ustedes ven que los prados y los campos de Norteamérica siempre son verdes, ¿cierto? Y ellos son los mayores compradores de vacuno, ¿cierto?, de vaca que producimos en Sudamérica, principalmente Argentina, bueno, Chile ni tanto, Uruguay, qué sé yo, Brasil, etc. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen ellos, cierto? A nosotros nos compran las vacas enteritas, pero resulta que el agua y el pasto que consumen esas vacas es de Chile, oh, perdón, de Sudamérica, ¿cierto? Entonces nosotros estamos quedando sin recursos, recursos que no siempre son renovables, ¿sí? Nosotros dependemos del invierno, básicamente, y que se acumule nieve en la cordillera para poder tener agua, pero si tenemos años secos, como lo que hemos tenido, ¿cierto?, desde ahora, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, estamos en un déficit de agua importante, ¿no es verdad? Las tierras obviamente requieren el agua, ¿cierto?, para poder volver a sacar pasto y todo lo demás. Entonces ellos se llevan la pega completa. ¿Qué está pasando ahora? Todos estos lugares, tanto Norteamérica como Europa, porque Europa también lo está haciendo, están ahora, ¿cierto?, echando mano a sus propios recursos. ¿Por qué? Porque el potrero de ellos se está extinguiendo. Así de grave. Y lo que tú dices es tremendamente verdad. Ahora, de ahí a que todos tengamos conciencia de no comer carne, ¿cierto?, para que no perdamos el agua y nuestros prados estén verdes, necesitamos un cambio de cultura, ¿sí? Cambio de cultura que no es tan fácil, que no es tan rápido, ¿sí? Los cambios culturales son muy a largo plazo, muy a largo plazo. De hecho, desde que cambiamos de las bolsas de papel a las bolsas de plástico, pasaron más de 20 años, mucho más, creo que 30. ¿Y cómo se los voy a mencionar? Cuando yo era pequeña, hoy yo vivo contando la historia, usted esta vieja de tener 1800 historias, pero perdón, aparte siempre he sido súper zapa, entonces, y tengo una memoria de elefante además, en algunas cosas, no en los detalles, en las cosas importantes. Es la Entonces, vivencia que le da lo que ha vivido nomás. sí, pero es bueno, aquí he vivido cosas yo. Si ustedes supieran, ok, sigo con mi ejemplo. Cuando yo era pequeña, en la cuadra donde vivían mis abuelos, mis adorables abuelos, fue una niña muy querida por mis abuelos, había un almacén muy grande,
que era de piso de madera, de partida, me queda muy grabado eso, porque uno entraba y sonaban las tablas. Y en ese negocio había muchos frascos, unos frascos grandes con tapas, y muchos frascos con muchas cosas, con arroz, con poroto, con fideo, con té en hoja, con azúcar. Y toda la gente que iba a comprar, compraba de acuerdo a lo que necesitaba, ¿cierto? Deme medio kilo de azúcar, deme medio kilo de porotos, qué sé yo. Y todo lo que uno compraba, lo compraba en papel. Incluso, que yo era lo que yo regularmente mi compra era, obviamente, eran dulces. Los dulces también se vendían así. Y me los daban en unos paquetitos muy bien hechos, porque además eran muy diestros en ellos, y me los daban en un paquetito con papel. Así se compraban las cosas, ¿cierto? Además, había unos tremendos tambores como de 50 litros, que es ahora como de la parafina, de esos tambores, tarros grandes, y había una especie como de manilla, como una bomba, en la cual vendían aceite. Y la gente tenía que llevar su botella, ¿cierto? Y le llenaban la botella con lo que quisieran comprar. Y tenían unos jarritos chiquititos que eran unos medidores de cuarto, de medio, de 1 litro, lo llenaban y llenaban las botellas. Ahí no existían las bolsas de plástico, existían. Y las bolsas que habían eran bolsas de género, que regularmente las abuelas lo bordaban también, ¿cierto? Mi abuela por lo menos lo hacía. Ahora no. Pasaron 20 o 30 años y esa cultura cambió. Llegaron los supermercados donde todo lo tienen envasado en bolsa, el azúcar, el arroz, todo está embolsado en bolsa, ¿cierto? Se terminó la venta a granel, por supuesto terminaron esos negocios de barrio, y más encima todo ese plástico lo metíamos dentro de otra bolsa plástica, ¿sí? Entonces ahí cambió toda una cultura y fueron más de 30 años. Entonces, para que volvamos a esos inicios, ¿cierto? De menos plástico, menos contaminación, probablemente tengan que pasar unos 30 años más de cultura para aquello, ¿cierto? Y de conducta también responsables de los seres humanos. Han habido algunas cosas, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo que los supermercados, hasta hace un tiempo atrás no te dan bolsa plástica, ¿cierto? No hay bolsas plásticas, ok. ¿Para qué uno ocupaba la bolsa plástica, cierto? Bueno, la gran mayoría de las veces, o no sé si la gran mayoría, pero la gente acumulaba las bolsas, ¿cierto? Acumulaba bolsas. Bueno, otras tantas más, en mi caso, esas bolsas yo las guardaba y las ocupaba para la basura, ¿cierto? Bueno, pues ahora que no hay esas bolsas, de igual forma tengo que comprar bolsas para la basura. Entonces finalmente uno dice, a ver, ¿esto fue para cuidar el medio ambiente? ¿O fue para cuidar el bolsillo del supermercado para que no gastar en bolsa? Uno se hace la pregunta, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora como las tengo que comprar, lo que procuro hacer es comprarle a las empresas que venden bolsas de basura, pero que por lo menos sean recicladas, de material reciclado, por lo menos, porque de alguna forma tengo que botar la basura, ¿cierto? Por otro lado, yo vivo en departamento, entonces tampoco puedo tener un contenedor en el balcón con la basura, o sea, imagínense el olor que tendría, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, la compañera que me dijo ahí con respecto a la carne y todo lo demás, sí, es una excelente alternativa. ¿Podemos reemplazar las proteínas de la carne? Sí, podemos reemplazar las proteínas de la carne. ¿Podemos bajar el consumo de la carne? Sí, indudablemente, sí, ¿cierto? El ideal, por ser un país costero, debiéramos comer pescado. Esa debiera ser nuestra alimentación básica. Profe, pero Chile no está dentro de uno de los países que más consume carne, creo. Sí, claro, sí. Sí, por eso le digo, pero nosotros debiéramos consumir pescados, porque tenemos costa de lado a lado, y no consumimos pescado. Todo lo contrario, el pescado es carísimo. O sea, Porque las empresas externas manejan todo eso, pues, profe. porque es negocio. O sea, llegamos al mismo punto de partida, porque es negocio, ¿cierto? Ok, sigamos. ¿Cómo podemos cumplir esto de la RSE? Dice, una empresa que cumple lo que dice, que tiene calidad de sus productos,
que tiene una atención a los clientes y cumple con sus contratos y compromisos, no solo cumple con la ley, sino que hace algo más, ¿cierto? La responsabilidad entonces es algo más que el cumplimiento de la ley, ¿sí? Es algo más. Por tanto, el hecho de que tú le pagues las cotizaciones a tus trabajadores, estás cumpliendo con la ley. Pero además, debieras darle una buena calidad de vida laboral. Y ahí es cuando nosotros hacemos el link, ¿cierto? Con esto de gestión de bienestar de las empresas o gestión de bienestar laboral. Aquí tenemos dos ejemplos. Ejemplo número 1, dice, tratar bien a su gente, a sus clientes y la calidad como paradigma constituido, cosa que muchas pymes no han hecho. ¿Qué es paradigma? Paradigma, abajo dice, ejemplo, es un modelo a seguir y que no se discute, ¿sí? Eso es un paradigma. Es algo que uno hace porque lo tiene que hacer y no se discute. Entonces ahí dice, aceptar la calidad como paradigma, como ejemplo, como modelo, ¿cierto? Constituido. Cosas que las pymes obviamente no lo han hecho, pero no lo hacen no tan solo porque no quieran, sino que además, ¿cierto? Esto es, entre comillas, podría significar más caro, ¿cierto? Una persona que, no sé, que vende una pyme que venda azúcar. Pues sé que las empresas grandes la venden, pero si es que esa empresa, esa pyme, tuviera que cambiar el tipo de envase, a lo mejor le saldría más caro. Es como, por ejemplo, nosotros, si queremos comer más sano, nos sale más caro, ¿sí? Entonces ahí existe esa contradicción. No es que uno no quiera, sino que muchas veces no pueden, ¿sí? Con esto de la pandemia, y a lo mejor aquí me voy tirando para otro lado, con esto de la pandemia han vuelto a Chile los índices de desnutrición, ¿ya? O la mala nutrición. Hablemoslo de la mala nutrición. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores, ¿cierto?, de nuestro país que se están alimentando con arroz, con fideos y con papas. Y claramente, ¿qué está produciendo eso? Obesidad. Y eso también es una mala nutrición. El gordito no es que esté bien nutrido, puede estar mal nutrido, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer si no hay plata para comprar verdura porque son muy caras? ¿No es verdad? Entonces ahí hay una infinidad de cosas que podemos aquí revolver y quizás podríamos estar mucho rato en eso. Ejemplo número 2, incorporar la innovación, dice, innovar en los productos como nuevo paradigma a seguir. La innovación, dice, la incorporamos como un tema actitudinal, es decir, de actitud, ¿cierto? O nos salimos del mercado. Podría ser también una alternativa. Pero claramente, ¿cierto? Las empresas no van a querer salir del mercado porque quieren seguir, obviamente, ganando el dinero. Que, insisto, es justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas ponen plata en ello. Entonces, cuando uno pone plata en algo, indudablemente que quiere recuperar esa plata, ¿cierto? No, uno no va a poner, porque si no ya estamos hablando de una fundación, y ahí es otra cosa. Bien. Bien. Ustedes ven ven la página, ¿cierto? ¿Ven lo que hay ahí? Sí, Como la pepita de Sí, oro. profe. Ah, una pepita de oro. Mira lo que dice ahí. Entonces, esto es parte del bonus track que les iba a mencionar para la prueba de mañana. Por eso ahí dice una pepita de oro. Ok. Dice que esto de la RCE tiene 5 aspectos críticos. 5. ¿Sí? Primero, la gestión de las personas, la comunicación interna, el gobierno corporativo, atender a los entornos, atender a los entornos y las expectativas. 5. Recordemos, anotemos, pepita de oro. 5. Vamos a ver cada uno de ellos. La primera,
La gestión, dice, de las personas. ¿Qué dice esto? En una organización, hacerse cargo de RSE es solitario. Hacerlos en solitario es todo un riesgo. Es todo un riesgo, ¿sí? Hay que contar con aliados. Y si son de los estratégicos, otros gerentes, por ejemplo, mejor aún, ¿cierto? Entonces siempre esto no es solito, es lo mismo que como yo estuviera en mi casa, ¿cierto? Y yo digo, ya de ahora en adelante nadie come carne y no sé qué. Ya, y si yo no convenzo a mi marido y a mi hijo de no comer carne en buena, digamos, me van a mandar a la punta del cerro, ¿cierto? Y se van a comprar la hamburguesa igual. Sin embargo, yo tengo que hacerlo de otra forma, yo tengo que aliarme con ellos. Por eso dice ahí, hay que contar con aliados, ¿sí? Eso es súper importante. Si no tengo aliados, es bien difícil que lo pueda hacer, es bien difícil. También dice armar un equipo de colaboradores que sean catalizadores de la nueva ola que comenzará a correr por los pasillos, ¿cierto? Entonces, sí, tú cuentas con personas o trabajadores que te van a ayudar en esta cruzada, esto se va a transmitir, es como el boca a boca, ¿cierto? Oye, chiquillos, hay que cuidar el papel porque saben que estamos gastando mucho y de pronto si gastamos menos, estoy inventando, si tenemos menos gastos, ¿cierto? Podemos tener mejores beneficios nosotros porque la empresa no va a gastar en otras cosas, ¿cierto? Ok, ahí hay una idea. Es solamente un ejemplo, no estoy diciendo que las empresas lo hagan porque a veces no pasa nada, digamos, pero es una idea, ¿cierto? Entonces, esta parte es importantísima con respecto a la gestión de las personas. Una organización, dice, hacerse cargo en solitario es todo un riesgo. Hay que contar con aliados. Si son de los estratégicos como los gerentes, mejor todavía. Sigamos. Luego tenemos la comunicación, ¿cierto? La comunicación interna siempre va a ser prioritario. Dice, en el nivel inicial de la implementación es tanto o más importante que la comunicación externa. Cuando la RCE ya está consolidada en la gestión, hay que fomentar los canales de diálogo y escucha activa, ¿cierto? Ustedes lo tienen ahí incorporado, y propiciar la conversación siempre que pueda, dice, siempre puede haber alguien con una idea mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? La comunicación de todo esto, ¿cierto? Cuando una empresa quiere hacer algo con respecto a la RCE, ¿cierto? Siempre va a ser prioritaria, pero el diálogo de esta comunicación también es importante, porque la manera que yo escucho, por ejemplo, escucho a los vecinos que están fuera de la empresa, escucho a los trabajadores que están dentro de la empresa, indudablemente que va a ser mucho más enriquecedor, más aún cuando, ¿cierto? Ellos me pueden dar mejores ideas incluso de las que yo tengo, ¿cierto? Esto, si ustedes hacen el link, cuando vimos los pasos, ¿cierto? Que eran 4 pasos principales, ¿cierto? Cuando uno implementaba un proyecto, ¿cierto? En lo más importante, o la número 1, era saber cuáles eran los objetivos que tenía, plantearse los objetivos. No me puedo poner a hacer un proyecto si no tengo los objetivos planteados. Eso es lo primero, ¿cierto? Como número 1. Y el final de este proceso, ¿cierto? De estos pasos, entre medio había la comunicación, ¿cierto? Que yo me tenía que aliar con otros, que tenía que pedirle ayuda al departamento de marketing, por ejemplo, etcétera. Y finalmente también luego de esto estaba la evaluación, ¿se acuerdan? Entonces ahí es cuando yo hago el link. Entonces, la comunicación, ¿cierto? Tanto para poder hacer un proyecto como para las gestiones de los modelos de gestión, necesito comunicar. No puede ser así como algo que yo hago para callado y que no se lo comento a nadie porque entonces no tiene ni un beneficio, no va para ningún lado, ¿cierto?
como les dije también en esa clase, que cuando una gallina pone un huevo la cacarea, ¿cierto? Y es así como tenemos que actuar, cacareando, comunicando. A eso me refiero, ¿cierto? Dentro de la comunicación también, ¿cierto? Que me estoy yendo un poquito pero también es importante, y que era lo último de ese proceso que vimos, era la evaluación, ¿sí? Yo comunico, pero luego de comunicar tengo que evaluar si es que este proyecto, si es que esto que estamos comunicando de la RSE, también debo evaluarlo. No saco nada con hacer un tremendo proyecto de RSE si no lo evalúo, ¿sí? Hay formas de evaluar que también las mencionamos. Ojo, bonus track. Formas de evaluar, encuesta, ¿sí? Entrevistas, focus group, cuestionario. Ahí les menciono 4, pero hay más. Hay muchas más. ¿Ya? Bonus track. Ojo con lo que estoy hablando. El que está atento va a cachar. Perfecto. Gobierno corporativo. ¿A qué se refiere esto del gobierno corporativo? Es que uno tiene que saberle vender a los directores, a los presidentes, a los accionistas. Ellos son los que tienen que comprar, entre comillas, ¿cierto? Para que esto sea transversal. Es decir, entonces, desde los accionistas, desde los directores, pasando por todos los trabajadores. Transversal significa, ¿cierto?, que va de un lado a otro, abarcándolos a todos, ¿sí? Por eso que es tan importante, y uno de los aspectos críticos, de los 5 aspectos críticos, es el gobierno corporativo. ¿Por qué es crítico? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, en algunas ocasiones, precisamente estos personajes, los accionistas, los presidentes, los directores, qué sé yo, no se alinean. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Eso nos cuesta mucha plata, o no creo que sea muy fácil de implementar, y ahí te van poniendo cortapisa, ¿sí? Entonces, hay que saberles vender a estos caballeros para que esto de la RCE pueda ser transversal y no se transforme en uno de los 5 aspectos críticos. Tenemos también, obviamente, atender los entornos, ¿cierto? Que es el último, el número 4 de los 5. Y aquí dice, la realidad de la empresa es también la realidad de un país o de la comunidad en la que opera. Así como es necesario motivar hacia adentro, también se puede motivar hacia afuera. Usar la expertise, la experiencia de gestión para organizar a un vínculo necesario que también hace a esa estrategia. Por ejemplo, dice grupos de vecinos para evitar un entorno ambiental desequilibrado, y por la mala gestión de los residuos es parte del vínculo necesario que también hace a esa estrategia. Ok, entonces, atender los entornos significa, ¿cierto?, fijarte en la realidad de la gente que está afuera. Por ejemplo, con este tema de los chanchos, ¿sí? Podríamos decir entonces que están perjudicando a los vecinos. Entonces, esa empresa lo que debió haber hecho, ¿cierto?, es tomar las heces de los chanchos, la caca de los chanchos, y tener un mejor tratamiento de esos residuos, ¿cierto? No sé, incineradores, estoy inventando, no tengo idea si eso dará resultado, pero incineradores, forma de disolverlos, etcétera. Yo creo que pueden haber, lo que pasa es que seguramente es muy caro y por eso no lo implementan. Les pongo solo un datito que se me ocurre. Los baños químicos que usan las personas, por ejemplo, cuando habían los conciertos y todo lo demás, ¿cierto? Que hay baños, estos baños que los ponen, baños químicos, precisamente lo que tiene el baño adentro, la taza del baño abajo tiene un líquido. Y ese líquido lo que hace es atrapar el olor, disolver, ¿cierto?, lo sólido, y por ende, ¿cierto?, evitar la contaminación hacia el exterior. ¿Qué hacen con esos líquidos? Yo no tengo la certeza, capaz que lo tiran al agua, y ahí estamos mal, ¿cierto?
Pero ese químico, lo más probable que sea que una vez que esté ocupado lo evaporen, puede ser, ¿cierto? Y eso quizás, digo yo, estoy solamente inventando, podría quizás ser una buena solución, pero que no lo hacen, ¿cierto? Entonces, si a mí se me ocurre humildemente esa solución, debe haberlo, pero no lo hacen. Y la última son las expectativas. Y aquí es súper importante porque todo este modelo de gestión tiene un paso a paso. Por tanto, yo no puedo, ¿cierto?, decir algo que no tengo la certeza de que va a suceder. Por tanto, las expectativas son súper importantes cuando estas expectativas no se cumplen, ¿ya? ¿Qué produces cuando una expectativa no se cumple? Que las personas se decepcionen, ¿sí? Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente de esto. No puedes prometer o no puedes hacer cosas que no vas a cumplir o que no puedes cumplir. Imaginemos que le dijiste a la junta de vecinos, oye, no, ¿sabes qué? En un año más o en un mes más vamos a hacer una cancha, una multicancha acá para que todos los chiquillos jueguen, ¿cierto? Para poder ¿cómo se llama?, aminorar o resarcir el impacto de esta empresa, entonces la empresa les va a poner una multicancha. Fantástico, pues si se puede hacer. Pero estoy segura que no siempre se puede, pues, ¿cierto? ¿Quiénes pueden hacer eso y que lo hacen? La Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola sí yo sé que ha puesto un par de multicanchas por ahí. Pero estamos hablando de la Coca-Cola, una empresa multinacional, ¿cierto? Que hay dinero para hacerlo, pero no todos lo pueden hacer. Por lo tanto, las expectativas siempre hay que manejarlas con cuidado. Súper importante. Chiquillas, preguntas hasta acá. He hablado como las locas y están todos calladitos y nadie me dice nada. Profe, Díganme, disculpe que la interrumpa, soy Ilse, ninguna pero quería interrupción. consultarle por la prueba. Lo que pasa es que no me queda claro cómo se hace. La he buscado en el aula, a lo mejor No, aquí no la me vas a ver. retiraban. Mira, ¿tú No. crees que yo la voy a poner la prueba en el aula? No, lo que pasa es que el semestre pasado parece que eran así, yo las buscaba y estaban las pruebas, o no, No, o de puros trabajos parece. no, pues imposible. Bueno, si alguna profe lo hizo, no sé, pues cada uno tendrá su forma, pues. Pero yo no lo hago, pues si es prueba, pues. Ah, claro, Obvio, pero ¿cierto? ¿cómo es entonces? Es un Porque es prueba, cuestionario, no es trabajo. no es trabajo, es un Ah, cuestionario individual que tiene ya, 20 y ese, preguntas exactamente. Y esas preguntas es con todo lo que hemos visto hasta hoy día, que hasta ahora, es solamente una pregunta la de hoy día, o dos creo, no más. ¿Ya? ya, y esa va a estar, o sea, se sube cuando se hace nomás, Mañana, mañana. durante la clase, van a tener las 2 horas para hacer el cuestionario. Y va a estar abierto el cuestionario disponible solamente en el tiempo de la clase. Por lo tanto, es súper importante que le avisen a los chiquillos, que vengan todos, Ah, porque ya, todos tienen que rendirla en forma individual. claro, esa era mi duda. En la ¿Ya? tarde, Sí, claro, en la tarde. Al ah, mismo ya, horario de ahora, mismo horario. ya, ya, ¿Ya? profe, Ok. era mi consulta. Ya, Bueno, disculpe, sigo gracias. entonces. Vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, con respecto a esto del RCE, pero en el contexto y evolución de Chile, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado esto de Chile? Para saber, ¿cierto?, cómo ha ido evolucionando, es importante ponernos en contexto desde cuándo esto comenzó. Ya la RSE en Chile comenzó en el año 2000, es decir, hace 21 años atrás. Y como no hemos dado cuenta, ¿cierto?, no es mucho lo que hemos avanzado, o sea, quizás no tanto de lo que uno quisiera, ¿no es verdad? Pero sí en 21 años se han hecho hartas cosas. A lo menos ahora la gente tiene quizás conciencia de qué cosas se están haciendo mal. Y somos capaces de salir a la calle, ¿cierto? Y pelear porque están contaminando un río, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay avances sí, pero vamos a ponernos en contexto de cómo empezó esta situación en Chile. Primero,
La pobreza, ¿cierto?, en Chile en esos tiempos era bastante mayor. 18% de la población estaba bajo la pobreza y un 5,7% era la extrema pobreza, ¿ya? Ahora la pobreza la podemos medir desde varios puntos de vista, ¿cierto? Quizás estos índices han cambiado, pero no por eso la población se ha enriquecido, no. Había, obviamente, ¿cierto? Y con respecto a eso, había una inequidad en el ingreso, ¿ya? Entre el quintil más pobre y el quintil más rico. Eso también aún sucede, aunque apareció esta, entre comillas, clase media emergente, que según yo y según mi pensamiento, eran lo mismo que los esclavos, perdón, que los trabajadores que trabajaban en las minas hace muchísimos años atrás, 50, 60, en la cual le pagaban con fichas, ¿cierto? Y esas fichas se tenían que cobrar únicamente en las pulperías de las mineras, ¿cierto? Bueno, esta clase media emergente, entre comillas, no tenía fichas, pero tenía tarjetas de plástico, ¿cierto? Y muchos seguimos pagando con esas fichas modernas que son las tarjetas de plástico, ¿ya? Por tanto, esta clase emergente es súper débil, es súper débil. A esta clase emergente se le enferma una persona con cáncer y bajó al sector pobre de una. Sigue existiendo eso. También, cierto, estábamos dentro de un contexto de que Chile era una empresa, perdón, unos trabajadores, dice, trabajólicos y poco productivos. Sí, efectivamente, estaban esos índices bastante más altos. Ahora, eso de alguna manera se ha ido cambiando. Recuerden que hace un par de años atrás, ¿cierto?, eran 48 horas laborales, ahora son 45. Por ahí hubo un proyecto de ley que aún duerme, de la diputada Camila Vallejo, que era a 40 horas. Pero le encontraron cosas y ahí está en comisión y no lo votaron y quedó y está durmiendo en el Senado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí a lo menos ha habido cierto cambio. Hay una flexibilidad también en los horarios, ¿cierto? Hay muchas empresas, como les comenté hace un par de días atrás, el tema de que hay empresas que el día viernes no están trabajando y que están trabajando en base a objetivos y no a cantidad de horas. Entonces, eso sí, efectivamente ha cambiado con respecto a la calidad de vida de los trabajadores, ¿cierto? Que es parte de este modelo de gestión. La brecha digital, ¿cierto? Cuando esto comenzó, indudablemente que era mucho mayor, pero aún seguimos teniendo brechas tecnológicas y que se ha transformado en un nuevo analfabetismo. Antiguamente las personas mayores no sabían leer ni escribir. Hoy día las personas mayores no saben manejar un computador. Con mucha suerte y algunos saben manejar un celular, ¿cierto? Pero la gran mayoría no lo sabe, la gran mayoría. Entonces siguen habiendo estas brechas tecnológicas, ¿cierto?, que nos producen cierto analfabetismo. Por otro lado también, ¿cierto?, las mujeres empiezan a ser cabezas de familia. Familias unipersonales, por ejemplo, ¿cierto?, en la cual las mujeres tuvieron que salir a trabajar porque la persona que trabajaba en la casa no alcanzaba, entonces empezaron a salir las mujeres, y eso también está dentro de un contexto, o sea, el hecho de que la mujer salga de la casa a trabajar, ¿cierto?, produce un abandono absolutamente sin tener la intención de hacerlo, ¿sí? Pero los hijos quedan botados. Lamentablemente es así. O sea, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la drogadicción, con el alcoholismo, con el abandono de los estudios, etcétera. No es que yo le esté echando la culpa a la mujer, no estoy echándole la culpa. Lo que estoy diciendo es que no hubieron los medios suficientes para que esta mujer pueda salir de su casa a trabajar manteniendo su familia a resguardo, ¿sí? Porque lo tuvo que hacer, porque tenían que comer, lamentablemente. Y esto no le pasó solamente a las personas de escasos recursos, también le pasó a todo el mundo que tuvo la necesidad de salir, a lo mejor no de comer, pero sí por el hecho de crearse
nuevas necesidades, ¿cierto? Que no siempre tenemos, ¿sí? Hay gente que quiere cambiar el LCD por un plasma y el plasma por una tele de estas curvas. Y resulta que en las tres cuestiones se ve lo mismo, ¿cierto? A eso me refiero con crearse necesidades que no tenemos. Bien, pero ¿cuál es el concepto RCE que se ha consolidado en Chile? Hasta el minuto, por lo menos. Un modelo de gestión empresarial que integra armónicamente al desempeño económico, ¿sí? El respeto por los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, en eso estamos. El cual, dice, requiere adoptar una actitud estratégica de la empresa para oír, comprender y satisfacer las expectativas e intereses legítimos de sus diversos públicos. Por otro lado, entonces, para completar el panorama en Chile, la RCE no partió de cero, ¿cierto? Partió en el año 2000, como se los había dicho, y desde entonces el avance de dicho al hecho o de la sensibilización a la implementación ha avanzado velozmente. Sí, no todo lo que quisiéramos, pero ha avanzado, ¿cierto? Dice, un indicador de que las empresas están iniciando con fuerza la fase de implementación, dice, es el surgimiento en los últimos años de numerosas empresas consultoras en la materia. Mira, este tema de la RCE es tan importante que ahora ya hay empresas que se dedican a asesorar a otras empresas más grandes para que puedan implementar estos modelos de gestión. Así como, si ustedes han escuchado por ahí, la ISO. Alguien tiene que haber escuchado la ISO 9000, la ISO 2000, ¿cierto? También son modelos de gestión en temas administrativos, en temas logísticos, en otras áreas, pero también son. Hay otro, por ejemplo, que ve exclusivamente el tema del clima laboral, que se llama Great Place to Work. El Great Place to Work también hay empresas que asesoran. Great Place to Work significa el mejor lugar para trabajar. Hay empresas que asesoran, ¿cierto?, a otras para que efectivamente implementen estos modelos de gestión y que en el caso del Great Place to Work, ¿cierto?, la calidad de vida del trabajador sea mejorada, ¿ya? Ojalá por ahí puedan googlear y puedan enterarse un poquito más. Es tanto el interés, ¿cierto?, con respecto a esto, ¿cierto?, que Chile, después de Brasil, se ubica entre los países líderes, mira, de la RCE en la región. ¿Cómo serán los otros? Dice uno, pero bueno, somos líderes. Por otro lado, ¿cierto? Hay muchas universidades, centros de formación técnica, que han incorporado esto de la RSE como cátedra, ¿sí? Como una asignatura en especial, que es lo que yo también me encantaría que fuese, ¿cierto? Por ahora lo tenemos solo como un contenido dentro de una asignatura, pero deben saber que hay otras instituciones que lo tienen como cátedra, que lo tienen como mucho más extenso. Esto es como la negociación colectiva, que no es solamente lo que nosotros vemos, sino que es muchísimo más, ¿cierto? Y muchas más cosas por hacer indudablemente. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos con respecto a la RC en Chile? El principal, que las empresas lo incorporen en sus modelos de gestión, ¿cierto? Que esa es una lucha que hay que dar. O por lo menos nosotros, dentro de los recursos humanos, ¿cierto? Tratar de incorporar ciertas cosas. Necesidad de herramientas, dice, metodologías que apoyen a las empresas en la implementación y la medición, ¿cierto? La medición, evaluación, ¿sí? Llegar a las pymes, porque no todas las pymes lo pueden hacer. Que la RC requiere consumidores responsables y conscientes, mira lo que dice ahí, por lo tanto yo voy a consumir o voy a comprarle, si es que puedo y las lucas me dan, a una empresa que recicle, a una empresa que tenga, por ejemplo, envases de papel, ¿cierto? Que no ensucie el medio ambiente. No voy a comprar chanchos de, ¿cuánto que se llama la marca de los chanchos? Sopraval, parece que, no me acuerdo. No les voy a comprar chanchos Sopraval porque emiten olores y tienen mosca, ¿cierto? Entonces, responsables y conscientes.
El gobierno, dice, está iniciando su reflexión sobre el cual debería ser su rol. Regular o generar un marco que incentive. Y por último, ¿cierto? La RCE es e implica un cambio cultural. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con la cultura de los países. Bien, chiquillos. He terminado. Preguntas, dudas, aportes. Díganme, profe, cállese. No tengo idea, pero díganme algo. Estuvo buena la clase, Gracias, Nicole. Te pasaste. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene que aportar algo o quedaron para adentro? Profe, yo quería decir algo acerca de los chanchos. Vi que, de lo que Recién. estaba hablando usted de los chanchos. Dígame. Vi que usted dijo que podían buscar como otro método para como disolver los cuerpos de los chanchos, algo así. No, ¿Dijo? la caca, pues si la caca es la... Sí. Eso, yo le iba a decir que a lo mejor no lo hacían porque a lo mejor le hace mal al, ¿cómo se llama esto? A la capa de ozono por los químicos y todo eso. Puede ser, puede ser. Yo estaba solamente tirando ideas. No, no soy experta en la cuestión, para nada, pero yo imagino que debieran haber otras formas. Solamente tiré una idea. Yo creo, Tienes pero razón, no lo sí, hacen porque es claro. más caro. Claro, indudable. Indudablemente por eso no lo hacen. ¿Alguien más quería hablar? No sé qué. Yo, profe, que no sé si lo dijeron, pero es que en algunas empresas reciclan el papel en cajas. Por ejemplo, si yo imprimí algo y quedó mal impreso, ese papel blanco se va a esa caja y se recicla. Exactamente, sí. Hay muchas empresas recicladoras de papel. Incluso yo tengo la experiencia en mi pega, ¿cierto? Nosotros también tenemos caja y vamos reciclando el papel blanco. Y una vez al mes viene una empresa que trabaja con la Fundación Las Rosas, se lleva el papel, ¿cierto? Y lo que salga de ese reciclado, digamos, se va a la Fundación Las Rosas, la Fundación Las Rosas. Hay muchas empresas que lo hacen también. Sí, Profe, dígame. y para que una empresa haga eso como tipo de reciclaje o cosa, o otros proyectos, ¿cae bajo qué? O sea, ¿quién manda eso? Porque supuestamente tiene un costo mayor. O, Depende de lo que ¿qué? hagas. Depende de lo Claro, que hagas. Por eso uno de los aspectos críticos de los 5 hablaba, ¿cierto?, con respecto a ganarse a los aliados, po. Y aquí los aliados principales son los directores, ¿cierto?, los jefes, los dueños, ¿cierto?, que efectivamente tomen conciencia de lo que tú puedes hacer. Ahora, insisto que hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, ¿ya? Como por ejemplo esto que le estaba mencionando, que la compañera también habló del reciclar papel blanco, ¿cierto? A nosotros no nos produce ningún costo, porque eso lo dejamos en una caja, viene otra empresa, se lleva ese papel blanco, ellos lo reciclan y parte de la venta de ese reciclaje o de ese papel llega a la Fundación Las Rosas. ¿Te das cuenta? Y ahí la empresa no gastó nada. Entonces, ¿hay cosas que se pueden hacer sin gastar? Sí, indudablemente. ya, Y pero ahí es eso donde, depende del dueño de la empresa, depende claro, claro que de... sí. Ah, Y de la ya, inventiva también de la gente que esté en recursos humanos, pues. Si uno claro. tiene tiene creatividad, puede hacer muchas cosas. Ah, ya, ya, Exacto. profe, gracias. Ok. Bien, vamos a pasar la lista, chiquillos, pues si no se me va a pasar el tiempo y no voy a pasar la lista y después me veo todo urgida porque no la pasé. Ok. Vamos a ver entonces. Milko Arce, Presente. Tiare Benítez, Presente. Génesis Briones, Presente. Dana Carreño, si estaba la Dana en la mañana, Cindy Contreras, Sí Cindy, estaba, profe, se tuvo que retirar. ok. Si alguien escribe en el chat, por favor díganmele que yo no lo veo. Jocelyn Correa, Presente, profesora. Alexandra Fris, no estaba, la anterior tampoco estaba la Alejandra. Ilse Gallardo, Presente. Dominic González, Presente, profe.
Betsabe Guerrero. La Betsabe no está. Creo que estaba en la calle, profe. Tenía problemas para hablar. Ah, verdad que dijo que iba a estar, verdad, tienes razón. Muchas gracias por acordarme. Ya. ¿Quién sigue? Espérenme un poquito que esta cuestión se me ocurre. Tomás Ormazábal, ¿está? No. Daniel Leiva. Daniel Leiva, ¿tampoco está? Carolina Mallea. Presente, profe. Maciel Meneses. Presente, profe. Fernanda Miranda. Presente, profe. Patricia Montt. Presente. Gabriela Moreno. Presente, profe. Ricardo Muñoz. No, perdón, Yesenia Muñoz primero. Yesenia Muñoz. Yesenia Muñoz. Ok. Está, profesora. Gracias. Héctor, no, Ricardo Muñoz, perdón. Profe, el Ricardo se tuvo que salir, le escribió por el chat. Ok, gracias. Nicole Muñoz. Presente. Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Presente. Sandra Pérez. Presente. Francisca Maritza. Muñoz, profesora. También ¿Quién? puso en el chat. Francisca Muñoz. Ok, Sí, y Marisa Pino igual. ya, perfecto. Camila Rioseco. Presente. Daniela, Daniela Po. Presente, profe. Paulina Seguel. Presente, profe. Vania Sigalia. Presente, profe. Angelina Torrejón. No está. La Paula del otro lado. Perfecto, también estaba. La Krishna Ursúa. Presente, profe. Tamara Valderrama. Presente. Francisca Valdivia. Presente. María Ángel Valenzuela. ¿María Ángel está? No. ¿Y la Rebeca Vázquez? Tampoco está la Rebeca Vázquez. Ok, los que no respondieron la lista. Atención. Alexandra Fris, Tomás Ormazábal, Daniel Leiva, Angelina Torrejón, María Ángel Valenzuela y Rebeca Vázquez. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Dejo de compartir. Bien, chiquillos, llegamos hasta acá porque no alcanzamos a hacer la tarea formativa. Pero la tarea formativa es súper fácil y dice que tienen que buscar 4 cosas importantes que ustedes crean de la RSE. Esa es la tarea. La hacen en forma individual y la dejan en su aula virtual. Eso es todo. Profe, ¿y el bonus? ¿De qué se trataba? Ya, Yo me pero di si cuenta ya- de que había... Pero ¿cómo? Si se los di, se los di. Ya lo dijo. A lo largo de la clase se los di. No. Primero, hablé de los aspectos críticos de la RSE. ¿Cuántos son? 5. Ya. Oh, Oh, Hablé también del tema de la comunicación y la evaluación. ¿Cuántas formas de evaluar habían? Que Encuesta, entrevista. Varias. hay varias, ¿cierto? Ok. pero dijo 2. dijo No, 4. dije Dijo 4. 4. Después dijo 2, sí. Dijo 4. Pero no son Profe, ¿cuál es? 4, no son 4, son muchas más. Nombró encuesta, entrevista y el otro se volvió. Focus group, focus ¿Ya? group Y cuestionario. y ¿cuál es la Grupal. Cuestionario. cuestionario? Cuestión. Pero son más, insisto, son más. Son solamente las que nosotros regularmente ocupamos, ¿ya? Y el último, que ese sí no se los había dado, ese parte del bonus track. ¿Se acuerdan cuando hicimos el tema de las nubes? Y que Sí. había un gráfico que decía calidad
trato, decía eficacia y trato, ¿se acuerdan? Sí. Ya, revísenlo. Eso les puedo decir, revísenlo. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Un abrazo grande para todos. Nos vemos mañana. Nos vemos temprano primero, a las 8 y después a las 4. ¿Ya? Ya. Que estén Ya, muy profe. bien. Cuídense mucho. Gracias. Chao, Que profe. descansen. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao. Igual ustedes.